encontramos nuevamente en la hoja número 12, en la carilla B, en el tercer renglón de arriba hacia abajo. Últimas tres palabras. Tnan, Rabbi Meir Omer. Lo último que nosotros vimos era la discusión que hubo entre Abayé y Rabá en lo que respecta a otra discusión. Rabbi Meir y Rabbi Judá, que discutieron con respecto a los testigos, cuánto es el margen de error que hay entre los testigos. De acuerdo a Rabbi Meir, uno dijo la segunda hora y otro dijo la tercera hora. Rabbi Meir dijo que es válido, y Rabbi Judá dijo incluso si uno dijo la tercera hora y otro dijo la quinta, es válido. A su vez, discutieron Abayé y Rabá cómo explicar la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Judá. El Talmud ahora va a tomar esa discusión y va a tratar de transferirla a nuestra situación con respecto al Hametz. Y dice lo siguiente: Tenan, estudiamos en nuestra Mishnah, Rabbi Meir Omer Ochlim Kol Hamesh Besorfim Betahilat Vav. Rabbi Meir dijo que durante toda la quinta hora está permitido consumir el Hametz de 4:01 desde el amanecer hasta la quinta hora. Se puede consumir el Hametz, el producto endeudado, sin ningún inconveniente el 14 de Nisan. Al comienzo de la sexta hora, 5:01, ahí se debe quemar todo el producto endeudado que quedó. Y si bien esto es una hora antes del horario que impone la Torah, así dijo Rabbi Meir que nosotros debemos anticipar una hora y quemarlo una hora antes de la hora prohibida por la Torah. Ahora bien, Rabbi Judá Omer, Ochlim Kol Dalet Betolim Kol Hamesh Besorfim Betahilat Vav, Betahilat Shesh. Rabbi Judá por su parte discutió y dijo no. Durante toda la cuarta hora se puede consumir, de 3:01 a 4 podemos consumirla. 4:01 hasta las 5, si bien Rabbi Meir permitió, Rabbi Judá dice no se lo puede consumir, pero no es necesario exterminarlo, como habíamos visto anteriormente, se lo podemos dar de comer a los animales. Y recién, al comienzo de la sexta hora, ahí sí coincide con Rabbi Meir, 5:01, ahí también Rabbi Judá está de acuerdo que hay que exterminarlo. Dice el Talmud, Lea Abayé, Rabbi Meir, de acuerdo a la primera interpretación en la discusión de los testigos que vimos entre Rabbi Meir y Rabbi Judá, la primera interpretación que dijo Abayé fue de Amar en Adam Toev Velo Klum, era que los testigos no se confunden en absoluto. Cuando uno dijo en la segunda hora y el otro dijo en la tercera hora, nosotros considerábamos el testimonio válido porque dijimos que tuvo lugar justo en el cambio entre la hora 2 y la hora 3. El primer testigo se inclinó a redondear en la hora 2 y el segundo testigo se inclinó a asegurar que fue en la hora 3. Pero esto tuvo lugar exactamente en el cambio de la hora 2 a la hora 3. Así fue como había interpretado Abayé. Entonces, si de acuerdo a la interpretación de Abayé en las palabras de Rabbi Meir, no hay absolutamente ni un minuto de confusión. Es decir, que las personas saben con precisión y exactitud los horarios y los momentos. Dijo Kullashit, ¿por qué no le habilitamos que pueda comer los productos deudados incluso durante toda la sexta hora hasta el horario prohibido por la Torah? ¿Qué necesidad tiene, como nombramos, anticipar una hora antes de la hora prohibida por la Torah? Cuando Rabbi Meir nos está diciendo aquí que no hay ningún margen de error por parte de las personas. Y si no hay margen de error, ¿qué sentido tiene entonces imponer un cuidado con una hora extra antes? E incluso de acuerdo a la segunda interpretación que trajo el Talmud en las palabras de Abayé, la que fue vista al comienzo de la clase anterior, en el Ica de hambre, en la segunda interpretación que dijo por palabras de Abayé, el margen de error era fracciones pequeñas, 5 o 10 minutos de error, no más que eso. Entonces, nuevamente, Nihul Adosov Shit, también voy a preguntar cuál era la necesidad de agregar una hora antes a la hora prohibida por la Torah. Con que nosotros digamos que pueden consumirla hasta el final de la quinta hora, hasta 5:50 a modo de ejemplo, también estaríamos perfectamente en regla, más que eso no es necesario. Esa es la pregunta de acuerdo a las palabras de
Rabbi Meir, cómo fueron interpretadas por Abayé. Es decir, de acuerdo a cómo Abayé interpretó de una u otra manera lo que dijo Rabbi Meir con respecto a los testigos, aquí, en lo que respecta a los productos leudados, no son coincidentes y tendríamos que tener mucho más tiempo habilitado de consumo y, de acuerdo a una interpretación, ni siquiera agregar minutos de prevención, y de acuerdo a la segunda, con unos 10 minutos de prevención quizás ya sería suficiente. Y no encontramos que haya sido así, como vimos que él dijo que toda la quinta hora ya está prohibida. Y también, de Abayé al padre Rabbi Judá, y también de acuerdo a Abayé, en las palabras de Rabbi Judá, también nos encontramos con un inconveniente. De Amar, de acuerdo a la primera interpretación, en las palabras de Rabbi Judá, el margen de error era solamente media hora del tiempo real. Entonces, ¿por qué Rabbi Judá dijo con respecto también a el consumo que a las 5:01 ya está prohibido? Hasta las 5:30 desde el amanecer también tendría que él permitirnos, porque el error máximo es media hora. Entonces, anticipando media hora al horario original de la Torah ya es suficiente. E incluso de acuerdo a la otra interpretación que dijo que Rabbi Judá sostiene que se pueden confundir una hora y unas fracciones, Nihun al Sof Hamesh, porque no habilita a consumir hasta el final de la quinta hora, hasta las 4:55, 4:50, que habilite comer, porque él dijo hasta las 4:01, y de 4:01 hasta la quinta hora no puede consumirlo, si bien le puede dar a los animales, pero no puede consumirlo. ¿Y por qué no? Si el margen de error sería una hora y fracción, con 4:50, 4:55 ya es suficiente para que él pueda consumir y no va a caer en el error y la prohibición de la Torah, ya que tiene una hora y unas fracciones hasta llegar al horario original que dijo la Torah. Entonces, de cualquiera de las dos maneras que Abayé interpretó, tanto a Rabbi Meir como a Rabbi Judá, nos encontramos con un inconveniente, que no son compatibles las palabras de ninguno de los dos entre lo que dijeron con respecto a los testigos a las palabras que ellos dijeron con respecto al consumo de producto leudado. Amar Abayé, el mismo Abayé dio respuesta y explicó: Edut mesural zerizim, los testimonios, personas que se presentan ante el tribunal rabínico para que se ajusticie a una persona a pena de muerte, es porque ellos saben calcular con precisión los horarios. De ellos desconocer los horarios, tenemos que entender que en aquella época no existían los relojes convencionales y se regían por el movimiento del sol y las sombras que podían ellos notar en base a los árboles o construcciones que ellos conocían. Entonces necesitábamos gente que sepa saber calcular, que sean expertos en el cálculo de los horarios. Y si ellos se van a acercar al tribunal para testiguar para que maten a una persona, lo hacían solo si conocían a la perfección los cálculos del movimiento del sol para poder precisar en qué momento fue este asesinato. Por eso es que ahí, de acuerdo a una interpretación, no le damos ningún margen de error, o le damos más o algo mínimo de acuerdo a Rabbi Meir, o de acuerdo a Rabbi Judá un poco más de margen de error, pero eso es porque son lo más preciso posible. Hametz, la colmasura, en cambio, la prohibición de tener en nuestro poder productos leudados es una prohibición que compete absolutamente a todo Am Israel, a todo el pueblo, sean expertos y sea el ignorante más grande, también él está advertido. Entonces, cuando nuestros sabios vienen a privarnos y evitar que nosotros incurramos en una falta de la Torá, ellos tienen que tomar en cuenta absolutamente a todas las personas, incluso a aquellos que no saben calcular. Por eso ahí tienen que ampliar el margen de error y ponernos una hora más, quizás de lo habitual, o dos, de acuerdo a los acontecimientos y la comprensión que tienen nuestros sabios en relación a los sucesos. Merabá, al-Badr Rabbi Meir. Todo esto es de acuerdo a la interpretación que había dado Abayé en las palabras del Rabbi Meir y Rabbi Judá.
En cambio, ve Rabá, de acuerdo a Rabá, que Rabá discrepó con lo que había interpretado Abayé. Y él dijo en las palabras del Rabbi Meir, de amar Adam Toeshe Teshaot Hacer Mashu, dijo que la persona puede llegar a confundirse hasta casi 2 horas. Al comienzo de la quinta hora, 4:01, ya deberíamos entonces prohibirle consumir, ya que de acuerdo a la Torá es al final de la sexta hora, a la mitad del día, 2 horas antes casi, que sería 4:01, ya se pueden confundir. Así estudió Rabá. Y si casi 2 horas se pueden confundir, a partir de las 4:01 deberíamos entonces prohibirle a las personas que consuman. Y sin embargo el primer dijo que se puede hasta las 5:01. Contesta el Talmud y dice, no es ningún inconveniente, esto es más fácil. Hamab Mizrach, Bezain Hamab Ma'arab. A la quinta hora, el sol todavía se encuentra del lado este. Cuando nosotros llegamos al horario prohibido por la Torá, el sol se encuentra justo en el cenit y ya comienza a inclinarse hacia el oeste. Y como dijimos anteriormente, no hay confusión entre el sol cuando se encuentra del lado este al sol cuando se encuentra del lado oeste. Por lo tanto, no vio necesidad de prohibir a partir de las 4:01. En cambio, a partir de las 5:01 sí. Y por eso cuestiona el Talmud. Y aquí, entonces, ¿por qué a partir de las 5:01 lo prohibió? 5:01, todavía el sol se encuentra del lado este. Y vos decís, y tú dices que una vez que el sol se encuentra del lado este, no hay margen de error entre el sol en el lado este al sol cuando ya comienza a inclinarse hacia el oeste. Entonces, ¿por qué? Rabbi Meir, igualmente a partir de las 5:01 prohibió el consumo. Dijo Rabbi Barabá, cuando comienza la hora sexta, el sol se podría decir que se encuentra ya bastante centrado. Y al ser que la forma del sol es circular, es muy difícil poder precisar cuándo llegó al centro. Necesitaríamos que el sol mismo se encuentre centrado en su punto medio. Y esto es muy difícil de poder calcularlo y notar con precisión cuánto pasa del centro hacia el oeste y cuánto del centro hacia el este. Entonces, durante esta sexta hora que el sol suele encontrarse en la parte más alta, en el cenit, como es difícil calcular con precisión, ya está en el este o no, lo que no es así una hora antes, que está claramente inclinado hacia el este, entonces en esa hora, Rabbi Meir entiende que debemos ser cautelosos y prohibir el consumo para no llegar a incurrir en una prohibición de la Torá. Rabá, Alibad Rabbi Yehuda, por su parte, Rabá, en las palabras de Rabbi Yehuda, de amar a Adam Toe Gimal Shaot Hacer Mashu, que la persona podría llegar a confundirse casi 3 horas, así fue como interpretó Rabá. Deberíamos prohibir el consumo al comienzo de la cuarta hora, es decir, 3:01. No como él dijo anteriormente que hasta las 4:01 se puede consumir. Nuevamente contesta el Talmud. Ya Rabbi nos había dicho que incluso al comienzo de la quinta hora el sol se encuentra al este y al mediodía ya empieza a inclinarse hacia el oeste y no se confunden. Si entre el comienzo de la quinta hora hasta el mediodía decimos que la gente no se confunde, cuánto más y más si nosotros estamos hablando al comienzo de la cuarta hora, que el sol está aún más reclinado hacia el este, que no va a haber un margen de error y no sospechamos que la persona venga a caer en la prohibición de la Torá. Y aquí, pero si es así, entonces el Talmud pregunta algo que es evidente. Ve, entonces al comienzo de la quinta hora, 4:01, que esté también habilitado el consumo. Así como 3:01, por más que hay casi 3 horas de margen de error en los cálculos de las personas, dijo Rabbi Yehuda, aquí no sospechamos porque está inclinado hacia el este. También cuando estamos en las 4:01, deberíamos permitir
porque no hay margen de error ya que el sol está bien inclinado hacia el este. ¿Por qué igualmente Rabbi Judá prohibió a partir de las 4:01 el comienzo de la quinta hora? Tirgemá Abayé al-Ibad Rabá explicó el mismo Abayé en las palabras de Rabá, es decir, Abayé, si bien discutió con Rabá, dijo aquí palabras para explicar la postura de su compañero. Edud Mesurar Azerizim, Hametz Achol Masur, similar a lo que vimos anteriormente, en testimonio, nosotros decimos que la gente es más precisa y tiene mayor conocimiento. En cambio, en lo que es la prohibición de los productos leudados, es una prohibición para todo el pueblo, incluso la gente que no tiene tanto conocimiento, y por lo tanto debemos ser más cautelosos y ampliar más el margen de error porque la gente desconoce. Mucha gente ignorante desconoce. Tenemos que ser entonces más cautelosos y por eso agregaron una hora más. Rabá Amar, la vaina tamad Rabbi Judá. Por su parte, si bien Abayé acabó de decir palabras que respaldan y explican lo que dijo su compañero, Rabá, por su propia parte, él tenía su interpretación y su justificativo. Es decir, Rabá no necesita las palabras de Abayé para explicar su postura. Él mismo había dado una explicación también con respecto a este último interrogante que hicimos. ¿Y cómo explica él? Rabá Amar, la vaina tamad Rabbi Judá, dijo, no señor, no es ese el motivo de Rabbi Judá, porque él prohibió a partir de las 4:01. Porque la gente sí nota que el sol se encuentra en el este y no se va a confundir. El Rabbi le también de amar en Biur Hametz en la Serefá. Rabbi Judá va fiel a lo que él interpretó y explicó en otra Mishnah que vamos a estudiar más adelante, que la única manera de cumplir con la mitzvah, con el precepto de exterminar los productos leudados, es prendiéndoles fuego, no deshaciéndolos, no lanzándolos al agua, ni haciéndolos polvo y aventándolos, únicamente prendiéndoles fuegos. Y si bien él podría perfectamente hacerlo en la hora correspondiente, de todas maneras, a partir de las 4:01 le prohibieron el consumo, no porque se van a confundir, sino para que esté atento. Una vez que nosotros le prohibimos el consumo, él ya va a estar atento que tiene que encenderle fuego y quemarlo. Y quemarlo no es una acción tan rápida y sencilla. Va a tener que salir a recolectar ramas y productos combustibles para poder quemarlos. Le dieron una hora para que él recolecte ramas, leña, etcétera, para poder quemar todo el producto leudado. Es decir, que esto que nosotros le damos de las 4:01 una prohibición no es porque haya un error. Errores no va a haber, el sol está claramente en el este. Pero cuando nosotros lo privamos de consumirlo, él ya va a estar atento que tiene que ocuparse de exterminarlo y va a salir a juntar las ramas. Y esto le puede llevar incluso hasta una hora. Y entonces, a las 5:01 él recién estaría quemándolo. Que ahí ya dijimos que sí, hay lugar a que puedan confundirse porque el sol se encuentra más en el cenit y no se puede calcular con tanta precisión. Estivé a Rabiná Rabá. Sin embargo, interrogó a Rabiná las palabras de Rabá, las cuestionó. ¿Cuál es el cuestionamiento? Amar Judá, Ematai, Shalom Shat Biuró. ¿Cuándo es que Rabbi Judá exigió solamente quemar el producto leudado para exterminarlo y que no es válido otro método? Esto es únicamente mientras estamos en un horario permitido, antes de llegar al mediodía. Pero una vez que llegamos al horario prohibido, que ya no se puede tener más en nuestro poder, de cualquier manera que lo elimines y lo saques de tu poder, es válido y se debe hacer. Entonces, si es así, ¿por qué Rabbi Judá
exige puntualmente anticipar tanto tiempo. Una vez que llega el horario prohibido, 5:01, que decimos que la gente ya puede estar confundiéndose porque no puede precisar justo en dónde se encuentra, que lo extermine con lo que sea. No necesitamos que recolecte maderas para tener que exterminarlo. Él puede cumplir con el precepto de la Torá, exterminándolo de cualquier manera. Y no hay necesidad entonces de anticipar una hora previa al horario que los jajamim, que los sabios ya impusieron de cuidado. De acuerdo a la Torá, nuevamente no olvidar, es a partir del mediodía, al final de la sexta hora, cuando está comenzando la séptima. Le damos una hora antes que la gente no sabe calcular con precisión, y con eso ya es suficiente. Que lo extermine como sea. ¿Para qué una hora más previamente? En la Amar Rabá, si lo dice el Talmud, que Rabá no fue esa la respuesta y la explicación con la que él se quedó. No es porque hay que ser exterminado el producto leudado con el fuego únicamente. El Amar Rabá, una respuesta muchísimo más sencilla, es una cuestión técnica. Y si el día está nublado, ¿cómo vamos a notar si el sol se encuentra en el este o ya avanzó hacia el cenit? Cuando está nublado es imposible de poder precisarlo. Entonces nos cubrimos y prohibimos a partir de las 4:01, que ya al no haber pasado tanto tiempo desde el comienzo del día, desde que haya aclarado, la gente va a estar atenta. Y aquí, pero bajo ese criterio, y si está muy nublado, no permitan consumir ni siquiera a la cuarta hora. 3:01 tampoco le permitamos consumir a la persona. Si perfectamente puede estar muy nublado y que la gente no note ni siquiera cuándo comenzó el día. Y cuando nosotros empecemos a notar la luz, quizás es 2 horas después de que ya haya amanecido, de tan nublado que estaba el cielo. Amar papá, Dalet Zman Sudar Koli. La cuarta hora desde el amanecer es el horario en que todas las personas solían sentarse a almorzar, a comer sus comidas. Y ese horario todos lo conocían con precisión. Incluso si estaba nublado, tenemos una especie de reloj biológico dentro nuestro, y eso sí sabían las personas notarlo y diferenciarlo con claridad. Por eso, ahí no teníamos margen de error. Y dice el Talmud, Tanur Amaran, si tenemos estudiado en uno de los artículos en el Tratado de Shabbat, Sha'ar Rishonah Ma'achal Ludim. En la primera hora del día era el horario en que los Ludim, que eran personas muy hambrientas, ya se sentaban a comer. Sheniah Ma'achal Listim. En la segunda hora del comienzo del día es el horario en que los ladrones, los asaltantes, se sentaban a comer. Ellos estuvieron trabajando durante la noche y luego tomaban una pequeña siesta, y a la segunda hora del día se sentaban a comer. Shilishit Ma'achal Yorshim. A la tercera hora del día era horario de comer de aquellas personas que no tuvieron que esforzarse para ganar el dinero y viven de lo que heredaron. Al no haber trabajado y haberse esforzado tanto, se daban la comodidad de ya tan temprano a la mañana poder estar comiendo. Revi'it Ma'achal Poalim. La cuarta hora del día era el momento que se sentaban a comer los trabajadores. Ellos madrugaban temprano y ya con el amanecer se encontraban de pie e iban a trabajar. Hacían una pausa a la cuarta hora para ya comer, después de varias horas de trabajo y que previamente habían dormido, entonces ya tenían muchísimas horas sin comer durante toda la noche y la primera jornada de trabajo temprano en la mañana. Hamishit Ma'achal Talmidei Jajamim. A la quinta hora, el horario de los Talmidei Jajamim, que ellos ni bien se despertaron y rezaron como corresponde, se dedicaron ya a estudiar. Shishit Ma'achal Kol Adam. Y a la sexta hora, que sería 5:01, es el horario que todas las personas se sentaban a comer. Así es como figura en este artículo que está nombrado en el Tratado de Shabbat. A eso pregunta el Talmud, de Amar Rapapá Revizman Sudala Koli, pero ¿cómo? Recién nombramos el nombre de Rapapá, que el horario de la mayoría de las personas
para comer era al comienzo de la 4ª hora, no al comienzo de la 6ª hora, como dice aquel artículo. ¿Cómo son compatibles las palabras de Rabá con las de aquel artículo? En la tipo, si lo dice el Talmud, es verdad. Aquí se nos traspapeló en el listado un dato con el otro. Rebe'it Mahal Kol Adam, a la 4ª hora es el horario que todas las personas se sentaban a comer. Hamishit Mahal Poalim, la 5ª hora era la de los trabajadores, no la 4ª como nombramos anteriormente. La 4ª es el horario que todos comían. En cambio, los trabajadores ya habían empezado a trabajar, seguían trabajando y prolongaban el tiempo de trabajo 1 hora más y después se sentaban a comer. Shishit Mahal Talmidei Jajamim, y los Talmidei Jajamim se extendían en su estudio hasta el último horario posible, que es al comienzo de la 6ª hora. ¿Por qué el comienzo de la 6ª hora es el máximo tiempo posible? Mikam Vaelach, porque de aquí en más, que Zorek Eben Lahemet, es como lanzar una piedra dentro de una cantimplora. Yo tengo una cantimplora con agua que no está llena y lanzo o coloco una piedra dentro de ella, el nivel del agua va a subir y se va a ver la cantimplora que está llena, pero realmente es solamente una trampa, un engaño, ya que no está llena con agua. Ese espacio está cubierto y ocupado por una piedra. Lo mismo es aquella persona que recién comienza a ingerir sus alimentos pasado el mediodía. Si bien él va a sentir su cuerpo que está satisfecho y saciado, es lo mismo que haber puesto una piedra adentro de la cantimplora. Subimos el nivel de comida que tenemos dentro de nuestro estómago, pero solamente nos da sensación de satisfacción, de estar satisfechos, pero no alimenta. Por lo tanto, hay que comer previo a ese horario. Los Talmidei Jajamim, los estudiosos, se dedicaban a estudiar toda la mañana hasta llegar el último horario que ya se veían forzados a tener que alimentarse. Pero el horario habitual de las personas era a la 4ª hora y por eso todas las personas sabían registrar y darse cuenta perfectamente cuál es la hora 4ª del día y no iban a confundirse. Amar Abayé, dijo Abayé, lo amarar en adelante miti besafra. Al margen, dice a nivel de aclaración, esto que comer después del horario del mediodía no es beneficioso, no alimenta, es siempre y cuando que él no haya probado absolutamente nada durante la mañana. Pero si él ya probó algo durante la mañana, incluso que no se sentó a alimentarse como corresponde, solo comprobar y comer algo pequeño, let lamba, ahí ya no es problema, eso ya activó el sistema y el aparato digestivo, e incluso que después el resto lo coma pasado el mediodía, se va a poder alimentar y va a ser beneficioso para su cuerpo. Amar Rabashé, dice ahora Rabashé, que mahloket ba'edut kach mahloket behametz. Así como discutieron Rabbi Meir y Rabbi Yehudá en lo que respecta a los testimonios que pueden confundirse en los horarios, así también es con respecto a el hametz, al producto leudado, que también ellos discuten en el margen de error que puede haber. Dice el Talmud Peshita, ¿sí? Esto es comprensible, se sobreentiende. De hecho, es lo que nosotros veníamos exponiendo recién en toda esta hoja que estuvimos estudiando, que es similar al error que hay allá, aquí también se confunden las personas. Entonces, ¿a qué viene la aclaración que nos está diciendo Rabashé, que también aquí hay discusión? Acá más malán, Shinuyé de Shaneran, Shinuyahu. Nos viene a decir el error, la explicación, perdón, que nosotros dijimos. ¿Por qué? Incluso que se confunden, no coinciden a la perfección con lo que nosotros estudiamos al respecto a los productos leudados, es la respuesta como la dijimos. Nosotros explicamos que en lo que respecta al testimonio son más meticulosos, en cambio la prohibición del producto leudado abarca a todas las personas y teníamos que ser más cuidadosos. Nos viene a decir aquí Rabashé, esa explicación que se dijo es una explicación correcta y válida. Así como discutieron el testimonio, discuten aquí también, y el margen de error aquí es un poquito más amplio, y lo que dijeron es correcto, que aquí tenemos que ser más cuidadosos y cautelosos. Pero tema
Tanaei, y no digamos que hay discusión entre los tanaítas en el tratado de Sanedrín a los tanaítas que plantearon la discusión aquí en el tratado nuestro de Pesachim. Amar Rab Shimi bar Ashi, lo sanui la beshaot, אבל אחד אומר קודם הנצח מה, ואחד אומר אחר הנצח מה, עדותם בטלה. Aclara ahora Rab Shimi bar Ashi y dice, toda la discusión en lo que respecta a los testimonios es solamente cuando hablan de horarios, a la segunda hora del día, a la tercera hora, cuarta o quinta hora. Pero si uno dijo antes de la salida del sol, y otro dijo después de la salida del sol, por más que la diferencia que hay horaria es media hora e incluso menos, están todos de acuerdo que el testimonio queda completamente nulo. No hay ningún lugar a confundirse si fue antes de la salida del sol o después, ya que es un hecho evidente y muy notorio. No necesitamos hacer cálculos, es algo completamente visible. Por eso el Talmud pregunta, Peshita, se sobreentiende, es clara esa diferencia, esa aclaración, valga la redundancia, ella. Si no, seguro que entre antes de la salida y después de la salida del sol no podemos validar un testimonio así y que están en contradicción. Lo que yo tengo que aclarar es, incluso si uno dijo fue antes de que salga el sol y el otro dijo mientras estaba saliendo el sol. Igualmente, igualmente el testimonio nosotros lo invalidamos. Dice Talmud Haname Peshita, y seguro esto también es claro. Antes es que la esfera solar no se la vio en absoluto. Mientras está saliendo, quiere decir que ya se la nota. Y es algo perfectamente, como dijimos, notorio y visual, ¿sí? Visual a la vista de las personas. Entonces, no podemos decir que están diciendo lo mismo. Mau de tema, dice Talmud, sí, hace falta aclararlo. Yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo interpretar que los dos se están refiriendo exactamente a lo mismo. Y este segundo que dijo, mientras estaba saliendo el sol, podemos decir que se refiere cuando el sol ya estaba descubierto. Y lo que él se confundió es por haber visto solamente el reflejo de los rayos del sol que estaban saliendo. Es decir, el primero dijo antes de la salida del sol. El segundo también se refirió antes de la salida del sol. Y lo que él dijo mientras el sol estaba saliendo es porque el reflejo de los rayos solares que ya estaban prontos a salir, lo hicieron confundirse y parecía como que ya estaba saliendo el sol, pero está diciendo exactamente lo mismo que el primero. Esto es lo que dice aquí, a eso vino nuestra aclaración y decimos, no señor, no voy a interpretar de esa manera, sino que él vio realmente ya el despunte del sol, entonces no está diciendo lo mismo que su compañero y el testimonio de ellos va a quedar nulo e invalidado.